Saludos a todos y gracias por participar en esta presentación online. Mi nombre es Francisco López. Ahora hablaré un poco de mí y os comentaré un poco los contenidos de lo que pensaba presentar y también un poco cómo. Ahora mismo, según lo que me han explicado, tenéis los micrófonos y veo aquí en las indicaciones, tenéis los micrófonos desconectados. Cuando termine mi presentación tendremos tiempo para preguntas, comentarios, discusión dentro de lo posible en este formato y reconectaré la posibilidad de que individualmente os podáis conectar y participar con vuestros micrófonos, cámaras supongo también. Ahora mismo no veo a nadie y lo cual no debería ser un problema para mí. Creo que todo está funcionando. Así que voy a comenzar. Esta presentación dura 2 horas, como creo que sabéis, y trataré de hacerlo de forma que tengamos el tiempo suficiente dentro de lo posible para que podáis participar. Hay información sobre mí, bueno, un poco genérico sobre mi trabajo en la página web de La Casa Encendida, donde habéis accedido, supongo, a participar en esta presentación, pero también pues, después os daré algunos enlaces de internet donde podéis encontrar más información sobre mi trabajo y donde podéis también escuchar de forma gratuita pues, un montón de ejemplos de mi trabajo, obras completas, álbumes completos, etc. Bueno, yo me considero un compositor, que para algunos es casi una palabrota hoy en día. Es una palabra bastante desgastada, dependiendo a quién se le pregunte, naturalmente. Aunque llevo toda la vida trabajando con sonido y trabajo con sonido de una forma que considero que tiene que ver sobre todo con la composición, pero en un sentido muy abierto. Yo soy de las personas que piensan que prefiero expandir la música que crear otras categorías nuevas. Yo creo que la música, entendida en un sentido muy amplio, pues históricamente y en diferentes culturas, pues ha conseguido muchas cosas que van mucho más allá o representa o nos introduce a una relación con el mundo bastante peculiar, bastante interesante, bastante expandida y entendida de esa forma de una manera muy amplia, no en un sentido tradicional. Pues creo que lo que hago se parece más a la música. Pero en cualquier caso, ese juicio o esa etiqueta que a uno le acaban asignando más de lo que uno quiere, pues en realidad me da un poco igual. A mí lo que realmente me interesa es ser capaz de hacer un trabajo que me llene, que me cambie como persona, de una forma positiva, de una forma significativa, de una forma importante y además... Personalmente, estoy interesado en que ese cambio, en la medida de mis posibilidades, pues también mi trabajo produzca también un cambio, tenga un impacto en otras personas lo más positivo posible, lo más transformador posible. Tengo interés en que mi trabajo se conozca desde ese punto de vista. Creo que es igual que me ocurre con el trabajo de otros artistas que han influido en mi trabajo, que me han impactado, que cambian la forma en que veo el mundo y la forma en que estoy en el mundo. Entonces, os voy a presentar algunos ejemplos muy diversos, esporádicos, pero me gustaría sobre todo introducir algunas ideas clave que por el tiempo que tenemos pues será una especie de síntesis, no una pincelada sobre ello. Y trataré de ilustrarlo con diferentes ejemplos, tanto visuales como sonoros, de esto que os voy a introducir, ¿no? Básicamente, yo os voy a comentar sobre mi trabajo, pero en un contexto que va mucho más allá de mi propia experiencia individual, que tiene que ver con una experiencia social de la creación sonora y de la música. Mi ámbito es para la mayoría de la gente lo que muchos llamarían música experimental, música electrónica, arte sonoro, audioarte. Es ese ámbito bastante difuso, bastante que según a quien le preguntes, según con quién estás hablando, pues significa cosas distintas, ¿no? Además, el significado de esos términos ha cambiado durante los años, sigue cambiando con el tiempo, lo cual es natural, ¿no? Entonces, lo que esos términos significan hoy son cosas relativamente distintas de lo que significaban hace 20 años o hace 30 años. Entonces, bueno, pues también eso tiene no los términos en sí, a mí no me interesan las definiciones, pero creo que las cosas se definen más en la práctica y se definen más con su existencia que tratando de darle demasiadas vueltas a lo que significan esas categorías. Voy a empezar con un ejemplo sonoro. Ya hace bastante tiempo yo comencé a trabajar de una forma intuitiva, sin formación musical,
y además con muy poca experiencia en realidad, ¿no? Y con muy poco conocimiento del contexto histórico, cultural, en el que está contenida, en el que se ha desarrollado durante mucho tiempo, pues esas categorías que hablaba antes de música experimental, toda la historia y toda la tradición de música experimental o de arte sonoro. Pues yo empecé trabajando pues a finales de los años 70, a principios de los 80, de una forma completamente intuitiva y sin ninguna referencia, ¿no? De una forma jugando, digamos, ¿no? Con las herramientas que eran bastante rudimentarias para las que yo tenía acceso, ¿no? Entonces, bueno, comienzo con un ejemplo sonoro de aquella época muy breve, un poco para ilustrar o para comenzar esta parte de la presentación. Cuando en los ejemplos sonoros que os voy a poner, voy a desconectar mi cámara para. Espero que uno se concentre mejor en la escucha y el micrófono también. Quizá tarde unos pocos segundos en comenzar el ejemplo sonoro. Entonces, y esto lo haré en todos los ejemplos que os voy a poner sonoramente. Así que allá voy con ello. Bueno, ese era un fragmento muy breve de una de las grabaciones que hice en el año 1980 con experimentación con cassettes. Básicamente yo trabajé con reproductores de cassette baratos, Walkman y equivalentes durante pues, prácticamente todos los años 80, porque no tenía posibilidades de acceder a herramientas más sofisticadas de las que había en aquella época, ¿no? Entonces, de forma casera, ¿no? Y de forma independiente, como le ocurrió a muchos otros artistas en esa época, antes y después, ¿no? Trabajar, digamos, experimentando y jugando con esa tecnología sin tener mucho conocimiento del contexto, ni técnico ni cultural, digamos, ni histórico en esas herramientas. Voy a intentar compartir una presentación o partes de una presentación que quería mostraros, a ver si lo consigo porque tengo algunas dificultades con la forma de compartir. Y supongo y espero que estéis viendo esto en esta pantalla. Creo que sí está en marcha. Como os decía, yo trabajé con cassettes durante muchos años, ¿no? Y la cassette bueno, pues tiene una conexión, tengo una conexión personal muy importante con la cassette porque he pasado muchos años con ella como herramienta, no solo de creación, de transformación, de grabación de sonido, de procesamiento, sino también como herramienta de intercambio. Y ese es un papel crucial para mí de la cassette como dentro de una historia cultural, social más amplia de la creación sonora, ¿no? Independiente, alternativa, underground, etc. La cassette en esta imagen esto es una fotografía de una papelera en Alemania, donde pone la basura, pues hay una fotografía que simboliza la basura y entre esos otros objetos que vemos ahí aparece una cassette como elementos de una fotografía reciente, es como elemento representativo de algo del pasado, algo que ya no tiene valor, algo que está en la basura y que nadie utiliza para nada. Como muchos de vosotros probablemente habréis experimentado o experimentáis, la cassette ha tenido recientemente un resurgimiento, ¿no? Un resurgimiento diferente del vinilo, que nunca llegó a morir completamente. La cassette sí realmente murió socialmente, tecnosocialmente, y en mi opinión pues es un formato zombie,
es un formato de muerto viviente realmente, que no tiene nada de malo de por sí, ¿no? Pero es un formato muy peculiar que ha surgido de una manera también muy subterránea, muy minoritaria, muy peculiar, muy nostálgica para algunos y novedosa para otros más jóvenes, ¿no? En cualquier caso, lo que me interesa de la cassette no es eso, no es ese aspecto retro, nostálgico o de resucitar ese formato, sino me interesa la cassette como un ejemplo histórico interesante, un caso histórico interesante, entre otros posibles, de lo que yo llamaría una historia social de la creación sonora, ¿no? O un ejemplo muy claro de un fenómeno social a través de una tecnología muy accesible, barata, accesible en gran parte por su abaratamiento, y una tecnología que originalmente, por supuesto, se generó, se comercializó con otros propósitos, con propósitos evidentemente comerciales, pero que acabó en las manos de muchas personas, de millones de personas, de forma en parte inesperada como una herramienta de creación sonora. Esa herramienta de creación sonora se convirtió en tal cosa porque era posible, de una forma muy barata, era posible, bueno, grabar, obviamente, pero también manipular esas cintas, manipularlas de diferentes formas, hacer en estudios caseros, pues hacer todo tipo de manipulaciones, de grabar simultáneamente, grabar de una caseta a otra, cambiar la velocidad, invertir la reproducción, hacer barbaridades con la propia cinta y de esa manera muy casera, muy simple, pero interesante sin ninguna duda, era posible pues hacer aquello acabó convertido en una herramienta, en un ejemplo de herramienta en las manos de muchos millones de personas que llegó a producir de una forma natural, natural en el sentido social, una red internacional con diferentes nombres, pero el más habitual es el de Cassette Culture o Home Music Network, una red, por supuesto, pre-internet, ¿no? Estamos hablando de los años 80, que tiene como caso histórico interesante, lo que desde mi perspectiva tiene de interesante, de ejemplificador, es que muestra dónde están las raíces o las causas últimas de todos los fenómenos o de muchos de los fenómenos tecnosociales, tecnoculturales que se manifiestan en red, que se manifiestan de forma independiente. Y cuando digo independiente no quiero decir independiente del universo, no quiero decir independiente de todo, no quiero decir independiente del mercado, quiero decir independiente sobre todo de las manifestaciones más comerciales, más predominantes, más mainstream que ocurren en la cultura en general. Y, por ejemplo, pues este tipo de herramienta permitía, ese formato permitía, porque era herramienta y también era formato de difusión y transformación. De hecho, la cassette muy rápidamente se acabaron desarrollando, se comercializaron, también con diferentes propósitos, diferentes, digamos, aparatos, personificaciones, diferentes manifestaciones comerciales de formas de utilizar la cassette. Entonces, desde un Walkman en cassette, desde una portátil que permitía no solo escuchar música, y fue uno de los primeros dispositivos móviles, o el más móvil en décadas recientes que ha existido, para escuchar música mientras se iba caminando o corriendo, haciendo ejercicio, de forma móvil. También permitía grabar algunos de esos grabadores y yo trabajé de hecho con un Walkman en cassette para grabar como mi herramienta de grabación durante bastante tiempo, ¿no? Además de eso, durante los años 80 se desarrollaron otros ejemplos de utilización de ese formato que permitían otras cosas muy interesantes. Para la mayoría de las personas, cosas muy mundanas, pero para aquellos con una mente creativa, cosas bastante transformadoras. El ejemplo que tenéis abajo, probablemente lo conocéis, eso era una doble platina, un reproductor, un sistema que permitía copiar cassettes, ¿no? De forma analógica, obviamente. Y esa opción de poder copiar generó de forma natural, de forma no organizada, de forma no dirigida, de forma no controlada hasta cierto punto, pues la aparición de una comunidad internacional bastante amplia y en todo el mundo, sobre todo en el mundo llamado occidental, ¿no? Primero, y permitió la aparición, sin que nadie lo decidiese ni lo fomentase, de muchas microcompañías en cassette, que lo que podían hacer era ediciones muy pequeñas de múltiples copias de la cassette, ¿no? Yo hice ediciones de mis creaciones, ediciones muy pequeñas de esas copias de cassette, y igual ocurrió con probablemente miles de microsellos, de microcompañías independientes
cada una de las cuales estaba integrada básicamente por una persona o un par de personas, ¿no? Era la situación típica, a pesar de que todo el mundo usaba seudónimos en aquella época y era muy difícil saber qué es quién o qué estaba detrás, pero la realidad siempre fue esa y las equivalentes actuales siguen siendo así, ¿no? Y por último, un poco más tarde, en esa misma década, de los 80, pues también apareció esa otra que tenéis arriba a la izquierda en la imagen, que es otra manifestación, que era el llamado portaestudio, que era simplemente una herramienta que permitía grabar en varias pistas en una cassette. Y eso, que ahora es una cosa muy sencilla y muy simple en comparación con lo que se puede hacer con las herramientas de hoy en día, pues fue bastante revolucionario porque permitió a muchos, muchos miles de creadores en todo el mundo tener su estudio casero y hacer el equivalente de, bueno, producción, desde la grabación, incluida grabación de campo o no, o de estudio, hasta la creación en cassette, en estudio, en un multipistas, como ese que tenéis ahí de ejemplo, que también permitía hacer manipulación de la velocidad de la cinta, de la dirección de la cinta, permitía ir varias veces entre varias cintas y hacer una acumulación de muchas pistas, no solo 4. Y finalmente, pues era posible hacer copias de las cassettes y hacer tus propias ediciones. Entonces, los detalles técnicos son menos relevantes. La cuestión es, este ejemplo histórico, en el que yo viví personalmente, creo que es un buen ejemplo histórico de cuáles son las condiciones tecnosociales que se tienen que dar o cuando se dan ciertas condiciones tecnosociales, eso produce de forma natural y de forma inevitable, yo diría, la aparición de redes internacionales, de redes creativas que utilizan esa herramienta de una forma diferente a la que se pretendía comercialmente y la utilizan para sus propósitos creativos de intercambio, de producción, de difusión e incluso también de intercambio en la propia creación. Una de las actividades más comunes en esta época no era solo la propia autoedición, digamos, y el intercambio de esos trabajos, esos álbumes, esas grabaciones más o menos terminadas o no. Era una de las actividades principales, era el intercambio de materiales sonoros en cassette. Era la única forma posible en esa época, por supuesto, por correo, naturalmente. Entonces, lo que hacíamos era, pues, teníamos materiales sonoros que no eran cosas terminadas, digamos, y los intercambiábamos en cassette por correo. Recibíamos un equivalente del otro artista o artistas y trabajábamos de esa manera, por supuesto, a un ritmo muy diferente, el ritmo que es posible hoy en día, pero suficientemente rápido. Y suficientemente rápido ocurría que uno se encontraba con una gran cantidad de material en el correo. Te recibía muy pronto, cuando entrabas en esas redes de intercambio, pues muy pronto empezaban a llegarte materiales de muchos sitios diversos, de gente inesperada, de gente desconocida, el 99% o más, el 99,99% de los cuales nunca conocerías en persona, y todo ello a través del sistema postal. El sistema postal que, por supuesto, ha generado en los últimos siglos, pues ha generado varias redes internacionales de diferentes maneras y ha tenido su versión importante y sus ejemplos históricos, sus casos históricos importantes de redes internacionales mucho más antiguas, mucho más muy diferentes de las actuales, pero con esa característica común de acceso a ciertas herramientas. De forma que una lección importante, una conclusión importante de este ejemplo histórico es precisamente porque es pre-Internet, plenamente pre-Internet y plenamente pre-digital también, pues es un ejemplo histórico creo que muy interesante y creo que además muy poco estudiado desde esa perspectiva un poco más sustancial, ¿no? No desde la perspectiva de los grupos o los artistas que trabajaron en esa época con esas herramientas, sino más desde la perspectiva tecnohistórica y tecnocultural, pues creo que es un buen ejemplo de qué mecanismos o qué situaciones, qué condiciones tienen que estar presentes para que se produzca eso que hoy en día muchos millones de personas, de hecho la mayoría de las personas, creen que es consecuencia de Internet, o consecuencia de los nuevos medios, de las redes sociales, del mundo digital. Y en eso yo, en fin, lo llevo muchos años insistiendo en esa cuestión, ¿no? Yo creo que ninguna de esas cosas, ninguno de esos cambios, que son cambios muy importantes, sin duda, ninguno de esos cambios explica, en realidad, la formación de esas redes sociales internacionales, ni la socialización de la creatividad. Socialización en un sentido, digamos, neutro políticamente hablando, hasta cierto punto, ¿no? Pero la socialización, la implementación, la dispersión, la difusión de herramientas creativas a una escala brutal, a una escala sin precedentes históricamente.
Evidentemente, el equivalente de ese tipo de herramientas desde hace muchos años es el ordenador personal, ¿no? El ordenador personal. Y hoy en día pues hay otras atomizaciones, yo diría, del ordenador personal o de las herramientas de creación que se manifiestan en otro tipo de aparatos más atomizados, más divididos que el ordenador como aparato sincrético, ¿no? El ordenador personal con los años se ha convertido es un ejemplo paradigmático de lo que yo denomino mega accesibilidad a la tecnología, es decir, una situación tecnocultural, tecnosocial, en la que el número de personas que tiene acceso al mismo tipo de tecnología es gigantesco, es enorme. Esa situación de tantas personas teniendo acceso, por supuesto el acceso no es uniforme, no es equivalente, no es igual en Europa que es en África, de eso lo conozco muy bien porque he trabajado en África también, entonces no es uniforme ni equivalente, pero no tiene precedente en la historia de la humanidad un acceso equivalente al que tenemos a ciertas herramientas que son equivalentes, son comunes. No solo el ordenador en sí como aparato técnico, como confluencia de muchos tipos de tecnologías, sino incluso el software. El software también que utilizamos muchos miles de millones de personas, hoy en día, billones de personas, pues es prácticamente equivalente. Utiliza herramientas y procesos y sistemas y maneras de interaccionar con el creador que son equivalentes, que son similares. Y cuando se producen cambios en el software a lo largo de los años, esos cambios van más o menos en paralelo. Más o menos todo el mundo tiene acceso a ese tipo de tecnología común. El tipo de tecnología, por supuesto, hay otras tecnologías más sofisticadas, más complicadas, más caras, etcétera, y de otro tipo. Pero a mí ¿no? Es la tecnología a la que todo el mundo, a la que muchas millones de personas tienen acceso. De hecho, mis herramientas de trabajo, que comenzaron siendo muy modestas con esa tecnología en cassette, lo siguen siendo hoy en día también muy modestas con otro tipo de tecnología y básicamente yo lo que utilizo son herramientas tanto de software como de hardware para grabar sonido, para trabajar, digamos, en estudio, pues son cosas que todo el mundo tiene. Yo tengo un ordenador personal normal y corriente y tengo software que todo el mundo conoce y todo el mundo tiene, cosas normales y corrientes para editar sonido o para trabajar en multipistas, cosas muy, muy normales, muy comunes, incluso gratuitas, ¿no? Y siempre he pensado que es muy interesante trabajar creativamente de esa manera. Siempre he tenido un poco de aversión a la tecnología que es elitista, a la tecnología que incluso conceptualmente, ¿no? Incluso conceptualmente la tecnología que pretende reafirmar una acción artística o creativa o innovadora en base a una tecnología a la que yo solo tengo acceso o un programador que yo tengo me ha hecho. Yo conozco artistas que trabajan así y bueno, pues trabajo puede ser más o menos interesante o no, pero la posición, digamos, ético-tecnológica que siempre he tenido ha sido esa y de una forma natural, sin darle muchas vueltas, sin pensarlo demasiado. Siempre me he encontrado trabajando con cosas comunes, cosas normales. Y creo que en la historia de la humanidad, en toda la historia cultural, siempre los momentos más interesantes y los momentos más fructíferos son aquellos en los que un tipo de tecnología se vuelve de repente, históricamente hablando, accesible para una enorme cantidad de personas. Eso siempre producirá un cambio muy importante y ese cambio es un cambio que no es el cambio tecnológico y no es simplemente la mal denominada, en mi opinión, democratización de las tecnologías, sino no es solo eso, sino que eso es imposible separar esa mega accesibilidad de los cambios culturales, de los cambios estéticos. Por ejemplo, en el caso del sonido, una de las consecuencias más importantes de esta situación, que, insisto, no tiene precedente en la historia a esta escala, es una situación en la que, bueno, todos tenemos más o menos acceso a las mismas herramientas. En una situación como esta, es extremadamente interesante porque lo que hace es poner en relieve qué es lo que diferentes creadores son capaces de hacer y además nos da un elemento de comparación técnico-estético en las diferentes personas que participan en esa comunidad creativa. Además, tiene otro efecto colateral que es muy consustancial a la propia esencia de una situación tecnosocial como esa, que es, hay muchas personas que pueden, si así lo desean, dedicarse a crear sin tener que pedir permiso a nadie.
Cuando digo pedir permiso, quiero decir que ahora es mucho más fácil que hace unas décadas, pero hace años, casi de una forma entre comillas, había que tener credenciales para reclamar o para declararse a uno mismo como artista de cualquier tipo, ¿no? O como compositor o como creador y demás, ¿no? Entonces, una de las enormes ventajas que yo veo en esta situación es que cuando hay tantos millones de personas con esa posibilidad, pues siempre surgen ideas interesantes que están menos reguladas, que están menos dirigidas en todos los sentidos, que están menos controladas que cuando las herramientas son pocas o cuando existe poco acceso a esas herramientas, ¿no? De manera que lo más expandido, cuanto más expandido está el acceso, por supuesto, hay una enorme cantidad de producción, o sea, hay un montón de cosas que se hacen, ¿no? Cuando se empezó a hacer, siempre menciono este ejemplo porque es un ejemplo que es exactamente va al punto de esta cuestión, ¿no? Cuando se expandió el uso de la imprenta, hace ya unos siglos, una de las, digamos, quejas que se produjeron, una de las reacciones que se produjeron a esa situación por parte de las pocas personas que eran capaces de leer, fue que era una situación un poco extraña y peligrosa, porque se iban a producir más libros, por la velocidad en que se podían producir y difundir y distribuir esas publicaciones, se iban a producir más libros de los que una persona podía leer en su vida entera. Y eso era una situación nueva en esta situación, en aquella situación en la Europa de esa época, ¿no? Entonces, todos esos deseos de abarcar la cultura, de abarcar lo que se produce, no son solo actuales por el acceso, la accesibilidad que tenemos a la tecnología, a la información a través de la tecnología hoy en día. Hay como, supongo que todos habéis experimentado de diferentes maneras, pues también hay su contrarreacción a esta situación. Hay mucha gente que dice, bueno, es que se produce demasiado, hay demasiada gente haciendo cosas, hay mucho ruido, hay tantas cosas que uno no sabe cómo navegar todo eso. Bueno, pues eso es una situación natural. Es una situación consecuencia, y yo diría deseable, no indeseable, consecuencia del acceso de millones de personas, de esa posibilidad. Bien, pues esa posibilidad tiene ese otro lado esa otra cara de la moneda, que es, pues hay que ver cómo vivir en un entorno cultural en el que hay tantas cosas posibles para ver, para escuchar, para leer, ¿no? Pero eso tiene la enorme ventaja, ese precio hay que pagarlo porque existe el derecho de que cualquiera lo pueda intentar o de que cualquiera lo pueda ejecutar y lo ejecute, ¿no? Entonces, hoy en día hay herramientas distintas y es más fácil la autoproducción, es más fácil la autodistribución y es prácticamente instantánea, ¿no? Entonces, existe esa posibilidad y yo siempre he defendido que eso es una muy buena situación, a pesar de que eso signifique tener que navegar en un océano sin fin de producción y de sustancia, de materiales culturales, ¿no? Que nos vienen de todos lados. Eso creo que tenemos que vivir de otra manera, tenemos que pensar de otra forma en cómo vivir en ese océano, pero debemos aceptar que todo el mundo tiene que tener derecho a eso y además tiene a ejecutarlo, a reclamarlo y ejecutarlo. Desde mi punto de vista, en mi opinión, pues creo que y esta opinión la tengo desde hace décadas, creo que una de los creadores más interesantes que han trabajado en música experimental y en arte sonoro, siempre hay excepciones, naturalmente, pero una gran cantidad de ellos proceden de personas que no tienen ninguna formación de ningún tipo, que no tienen ningún contexto, que no tienen referencia. Y precisamente por su ausencia de contexto y su ausencia de referencia y esa relativa libertad de hacer lo que les dé realmente la gana, pues han surgido un montón de estéticas nuevas muy interesantes, han surgido tendencias de todo tipo para trabajar, ¿no? Y hablo de la estética, de tendencias estéticas, estilos y demás, ¿no? Que sin ninguna duda nunca habrían existido, no existirían hoy en día si no fuese por esa comunidad tan enorme de creadores intuitivos sin formación y esa formación se produce con la práctica, con la interacción con otros creadores, pero no de una forma, digamos, académica. Entonces, lo académico también tiene su aspecto importante e interesante, por supuesto, pero creo que es importante reconocer. Es importante reconocer, y creo que no está suficientemente reconocido, cuál es el papel de todos esos miles de creadores independientes, muchos miles de creadores independientes que llevan ya bastante tiempo y que han surgido, y conozco a muchos de ellos, pues han surgido de la propia experiencia y la propia experimentación, ¿no? Entonces, ese también es un aspecto clave de esta situación, insisto, sin precedentes históricos en la que vivimos, e insisto una vez más,
que no es consecuencia ni de Internet, ni del cambio analógico a digital, que desde mi punto de vista es bastante irrelevante. Entonces, bueno, pues quizás voy a, para hacer un pequeño paréntesis aquí, os voy a reproducir algún ejemplo, un par de ejemplos sonoros de piezas, entre otras muchas. Yo llevo muchos años trabajando con sonido y también llevo muchos años intercambiando y trabajando a distancia con muchos creadores de todo el mundo. He trabajado con más de 1000 artistas en todo el mundo a lo largo de los años, ¿no? Entonces, de una forma feroz, digamos, me he relacionado con mucha gente a distancia y luego con los años, pues he podido conocer a algunos de ellos en persona, pero ahí sigue habiendo. Y de hecho, yo sigo conociendo artistas nuevos casi cada día que no conocía antes, de manera que, pues, en fin, he trabajado mucho con gente diversa y he aprendido mucho de muchos artistas y mi escuela, digamos, mi formación procede de ahí. En este tipo de escuela que, entre comillas, esa teleacademia que yo llamo, pues que lleva ya bastante tiempo, pues hoy en día hay mucha gente que esa es la forma natural de aprender y de desarrollarse como artistas y demás, ¿no? Y esa incluye aspectos estéticos, también aspectos técnicos, evidentemente, ¿no? Y hoy en día además se puede colaborar técnicamente de una forma más inmediata y más directa. Y además se puede intervenir las herramientas de una forma también más directa. En fin, entre muchos posibles ejemplos, pues os voy a poner un par de ejemplos de trabajo con otros artistas, de fragmentos de álbumes, de obras que hice en colaboración con artistas de todo el mundo y en la mayoría de los casos sin conocer personalmente a los artistas, a pesar de haber trabajado con ellos durante años, ¿no? Durante bastante tiempo. Bien, entonces voy a, como he hecho anteriormente, voy a parar la cámara y buscar los ejemplos de audio.
Bueno, disculpad el retraso, pero me lleva un tiempo cambiar de pantallas y reproductores y demás, ¿no? El segundo aspecto que quería comentaros, muy genéricamente, tiene que ver con mi experiencia más concreta, con mi posición personal más concreta con sonido, ¿no? Yo trabajo con grabaciones de ambientes sonoros, esa es mi herramienta de trabajo. Desde hace mucho tiempo yo digo que mi herramienta es el mundo y la comparto con mucha gente, claro, y en el sentido de que mis materiales sonoros no trabajo con síntesis ni con ningún tipo de instrumentos, ¿no? Sino que siempre me ha interesado y mi trabajo se ha visto influido por la escucha del mundo, ¿no? En realidad, desde hace mucho tiempo, no solo por hacer grabaciones, sino también por la forma de inspirarse en muchísimos sentidos, no solo en un sentido simbólico, emocional, sino también en un sentido material, filosófico y en un sentido de conexión con el mundo bastante intenso, yo diría, ¿no? Y todo eso procede, mi trabajo creativo sonoro procede de esa escucha intensa del mundo, tanto en su aspecto, tanto en esa realidad sonora que se manifiesta en diferentes lugares, como en las propias grabaciones, ¿no? Entonces llevo toda la vida haciendo grabaciones en muchos lugares. Además soy biólogo y trabajé como biólogo dando clases y haciendo investigación durante bastantes años, de forma que la naturaleza, que para mí siempre ha sido esto que llamamos naturaleza, siempre ha sido un entorno, una idea, un universo muy importante, una experiencia muy interesante y muy importante en mi vida, y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, una gran cantidad de mi trabajo se desarrolla y se ha desarrollado en ambientes de naturaleza, en ambientes, algunos de ellos más salvajes que otros, ¿no? Pero he trabajado en selvas, en muchos sitios, he vivido en la selva en muchos lugares, en el Amazonas, en Australia, en África también, en muchos sitios, y ese trabajo y esa experiencia ha sido una experiencia realmente transformadora en muchos sentidos, obviamente, pero en particular en el sentido de la creación sonora ha tenido un impacto enorme en mi trabajo y lo sigue teniendo. Sigo en la medida de las posibilidades, ¿no? Y en la situación que vivimos, pues cada vez es un poco más complicado, pero en la medida de las posibilidades y también trabajando de una forma independiente, yo no tengo un trabajo ni tengo una situación de financiación ni nada, entonces me las apaño como puedo a lo largo de mi trayectoria, ¿no? Pero dentro de las posibilidades, pues sigo haciendo eso cuando puedo. Entonces, bueno, pues esa experiencia ha sido muy importante y lo sigue siendo en mi vida, trabajar con esos materiales que proceden del mundo por muchas razones, yo creo, ¿no? Una de ellas, fundamental, es creo que sería incapaz de generar semejantes ideas, entre comillas. Es decir, creo que lo que existe en el mundo ha sido generado, esa posible forma de cooperación, si se quiere, con el mundo, es algo que sería imposible si yo tratara de crear a partir de la nada, a partir de cero, o de la nada sónica, digamos, por lo menos. Nunca trabajamos de la nada cultural, pero de la nada sónica, pues no es mi forma de trabajo. No creo que, no le veo nada de malo trabajar así, ¿no? Pero yo no trabajo generando ni produciendo sonidos yo mismo inicialmente, sino que me dejo inspirar por el mundo en su forma más material y más visceral. Entonces creo que es enormemente interesante, escuchar el mundo es increíblemente interesante, tiene unos rangos dinámicos y texturales, espaciales inusitados, increíbles, sorprendentes, inacabables, ¿no? Y entonces nunca se me acaba la fascinación por escuchar el mundo y escucharlo de una forma creativa, ¿no? Creo que eso ha tenido una experiencia, ha tenido un impacto increíble en mi trabajo, al igual que lo tiene el trabajo de otros artistas, ¿no? Y se manifiesta, creo, en todas de formas diversas en mi trabajo. Una de las consecuencias que ha tenido esa experiencia de grabar y de escuchar el mundo y de trabajar creativamente con esos sonidos del mundo, naturales o artificiales, naturales o en ambientes urbanos también. He hecho muchos proyectos en ciudades y he trabajado con muchos proyectos, digamos, industriales, he trabajado mucho con máquinas, he hecho muchas piezas, he trabajado muchos álbumes que básicamente escuchan a las máquinas de una forma creativa, insisto. Y bueno, pues esa uno de los efectos más paradójicos de esa experiencia para mí es llegar a una situación en la que creo que los sonidos tienen su propia entidad. Son cosas ontológicamente hablando, existencialmente hablando, al mismo nivel que las llamadas causas que los producen. Esto es una situación bastante peculiar de llegar a esa forma de vivir y de escuchar los sonidos, ¿no? Y tiene muchas consecuencias. No es solo una posición, digamos, filosófica, tiene consecuencias porque
yo soy de los, creo que pocos que defiende que hay hay una situación en la que hay muchas personas que trabajan con sonido, que hacen grabaciones de sonido, ambientes sonoros, desde hace muchos años, que, pues bueno, claman que no se puede hacer eso sin el contexto, no se pueden sacar las cosas de contexto, los sonidos, no se puede trabajar con ellos sin hacer referencia al contexto ambiental o contexto cultural. Y yo creo que se equivocan en lo que es sacar algo de contexto, ¿no? Yo creo que una grabación de sonido no simplemente documenta, de hecho a mí no me interesa la documentación, no me interesa la representación. Creo que una grabación de sonido genera una cosa nueva que no existía antes, genera una forma de relacionarse con el mundo que no existía antes y no es simplemente una representación o una reproducción de mala calidad del mundo real, ¿no? De hecho, una crítica muy habitual, y mientras os comento esto voy a ilustrarlo, no sé si esto es buena idea o no, pero os lo voy a ilustrarlo con algunas imágenes de tomadas en lugares diversos donde he trabajado, ¿no? De naturaleza o lugares urbanos y demás, ¿no? Bueno, pues os decía, creo que esa, esa situación en la que escuchar esas cosas y percibir esas manifestaciones sonoras del mundo de una forma que no es necesariamente representacional, tiene sus equivalentes visuales también, por supuesto. Una fotografía, cualquier fotografía, sobre todo las fotografías que representan lugares o que muestran lugares, pues naturalmente la primera o la forma más inmediata de relacionarnos con ese tipo de materiales es pensar en ellos como representaciones, como reflejos de la realidad, como retratos, como referencias a la realidad, ¿no? Y esa es una forma natural, por supuesto, de relacionarse con ese tipo de materiales como lo es con las grabaciones de sonido. De hecho, la inmensa mayoría de los artistas o de la gente que trabaja creativamente con sonido, con grabaciones de ambientes sonoros o de objetos, lo que su perspectiva, digamos, más habitual es escucharlas como en relación con esas causas que produjeron esos sonidos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso que es natural, tiene desde mi punto de vista, tiene un peligro, ¿no? Que es, pues, relacionarnos con el mundo a través de la representación. Yo creo que la representación y la simulación son aspectos naturales, inmediatos, pero no son los más interesantes. No es lo más interesante que se puede tener, no es lo más interesante que tenemos en una fotografía o en una grabación de sonido, ¿no? En concreto, hay un aspecto muy importante con este tipo de herramientas, una cámara fotográfica o una grabadora de sonido, que son herramientas perceptivas del mundo no cognitivas. Son aparatos que existen desde hace, bueno, pues más o menos 100, 150 años o 200 años, herramientas cuya cualidad más interesante, a pesar de lo que parece hoy en día, es precisamente que hacen una cosa que nosotros no podemos hacer, que es que no piensan cuando perciben, entre comillas, el mundo. De forma que cuando el comentario habitual frente a grabaciones de sonido o a fotografías o a grabaciones de vídeo puede ser que, bueno, pues esa imagen o esa grabación de sonido pues es muy interesante, o está muy bien hecha, tal, pero por supuesto no se puede comparar con la realidad. La realidad es la cosa en sí, la cosa de verdad, ¿no? Y esa visión solo se mantiene siempre y cuando entendamos una fotografía o una grabación de sonido como una representación. Si no, lo que hacen estas máquinas, para nuestra sorpresa, es tener la capacidad de percibir el mundo sin pensar. Y esto nosotros, pues muy difícilmente lo podemos hacer, ¿no? Nos cuesta un trabajo enorme acercarnos a algo semejante, ¿no? Y esa para mí es la enorme ventaja, la enorme cualidad de estas herramientas. Entonces, esa cualidad es muchísimo más interesante, en mi opinión, y en la práctica creativa, es muchísimo más interesante que la resolución de las imágenes, que lo digital frente al analógico, que un micrófono que es increíble, que graba ultrasonidos. Es muchísimo más interesante esa cualidad que además se está perdiendo, porque ahora, como sabéis, pues todas estas máquinas empiezan a ser máquinas pensantes, ¿no? Es decir, comienzan a tener aspectos, pinceladas, elementos de cognición. Empiezan a pensar porque, por ejemplo, cuando hacemos una foto con el móvil, la cámara estándar que tienen los móviles ahora, pues reconoce las caras, reconoce, etcétera. Hay un montón de herramientas que están basadas en el reconocimiento facial
Y lo mismo hay equivalentes con sonido, a esto también, por supuesto. Entonces, las máquinas que durante unos pues, casi 200 años han sido máquinas no cognitivas y han tenido esa cualidad enorme de que podamos utilizarlas con esa capacidad que nosotros no tenemos, la están perdiendo, ¿no? Es una pena, pero bueno, es la evolución natural de esa tecnología, supongo, ¿no? En cualquier caso, esto no es una cuestión nostálgica, es una cuestión que tiene que ver con apreciar ese tipo de cualidades, ¿no? Y ese tipo de cualidad me ha llevado con los años a darme cuenta de que, o a tener una relación con esas grabaciones que es radicalmente distinta de la representación y la simulación. Entonces, me muevo en un universo en el que esas criaturas sonoras, esos sonidos que se escuchan, tanto en ese mundo, entre comillas, real, como en el mundo de las grabaciones, son cosas independientes existencialmente. Eso no quiere decir que no procedan de esos lugares, no quiere decir que no estén relacionadas con esos lugares y con esas cosas que las produjeron, los sonidos, pero quiere decir que tienen tanta entidad existencial al mismo nivel existencial que cualquier otra cosa. Es decir, el hecho de que un sonido se disipe en el aire y deja de existir en cuestión de segundos o en cuestión de fracción de segundos, no quiere decir que no sea una cosa. De hecho, en nuestro universo existen, en nuestro mundo físico conocido, existen muchas cosas, muchas partículas subatómicas, por ejemplo, que son muchísimo más efímeras y son cosas, ¿no? Y existen, existencialmente tienen categoría de cosa. Entonces, esa situación tan peculiar lo que ha hecho es no convertirme en una especie de relación extraña con el mundo. Lo que ha hecho es permitirme, en lugar de la representación del mundo, me permite y me ha llevado a una situación que tiene mucho más con penetrar en la ontología, en la existencia de las cosas en el mundo. Entonces, gracias a la grabación, gracias al apoyo de esas herramientas no cognitivas, en mi caso predominantemente los grabadores de sonido, que no piensan, gracias a esa cualidad me encuentro hoy en día en una situación en la que soy capaz de estar en el mundo de una forma completamente diferente, mucho más rica. En el mundo, esa cosa que llamamos el mundo en sentido filosófico, existencial, pues desde esa perspectiva resulta que existen muchas más cosas de las que nos imaginamos, ¿no? O sea, no existen solo, no porque sean invisibles, sino porque existen una enorme cantidad de cosas, en este caso cosas sonoras, criaturas sonoras o materia sonora, que no tiene nombre. De hecho, todas las cosas que no nombramos, pues pasan desapercibidas o tienen tendencia a pasar desapercibidas, ¿no? Entonces, eso es más difícil de lo que parece, primero darse cuenta de esa situación. De hecho, la mayoría de la gente es completamente inconsciente respecto a esto. Llamamos a los sonidos a través de sus causas. No les damos nombres por lo que son, sino por de dónde proceden. Pero esas causas, esas cosas que originan sonidos, sean lo que sean, tampoco proceden de la nada. También tienen su origen, también tienen su causa. Entonces, esa relación causal entre las cosas que justifica la existencia es la que se pone en juego aquí. Entonces, todo esto, ¿qué tiene que ver o de qué forma influye en la creación sonora? Pues influye mucho porque determina qué es lo que se graba, cuándo se graba, cómo se graba y qué se hace con eso que se graba. O si se graba o no se graba con el sonido, o cómo escuchamos las cosas. Aunque no existiese la grabación, esta situación sería, este problema o esta cuestión sería la misma, estaría igualmente presente. Lo que ocurre es que la grabación revela, pone en relieve, manifiesta, es una herramienta de manifestación de la ontología de la realidad, la existencia de las cosas. Entonces, mi trabajo tiene esa peculiaridad y no estoy seguro en qué medida lo hace más interesante o menos interesante, pero desde luego yo vivo en ese mundo, mi exploración sonora y mi escucha está afectada por esa percepción de que las cosas hay un montón y que no son las más ocultas. O sea, cuanto más cotidiano es un sonido, más misterioso es en ese sentido. De hecho, las entidades de la realidad que son más misteriosas desde el punto de vista de la ontología son las que vemos todos los días. Esas son las más misteriosas, porque las desconocidas aparecen de forma exótica y siempre tienen ese exoticismo en su presencia que realmente nos distrae de la existencia. De manera que si alguien quiere realmente profundizar en lo más difícil de escarbar de la realidad, lo que no es simplemente una representación de la realidad, en este caso a través de la grabación de sonido, debería centrarse en las cosas más comunes. Esa es mi opinión. Y luego está la diversidad, naturalmente. De la diversidad de cosas también se aprende mucho y se compara y se llega a conclusiones distintas.
En cualquier caso, esta es una posición personal, es una situación, yo diría, personal. Me encuentro con esta situación irremediablemente y felizmente, de hecho, y mi trabajo pues está afectado por esa perspectiva tan peculiar. Um, Os pongo un par de ejemplos también muy breves, sonoros de este tipo de trabajo. Como os decía, pues he hecho mucho trabajo de naturaleza y una gran parte de este trabajo se ha desarrollado en la selva, en selvas distintas, que, bueno, la selva tiene una característica intensificada. Esto ocurre en todos los ambientes naturales, ¿no? Y en algunos artificiales, por supuesto, pero la selva magnífica es un ambiente natural muy complejo, con una gran diversidad, muy intenso. A diferencia de otros lugares naturales, pues la selva tiene una intensidad sonora y una riqueza sonora, digamos, permanente, bastante espectacular en muchos sitios. Pero además combina eso con un ambiente muy denso en el que visualmente las causas de esos sonidos son invisibles la mayor parte del tiempo. Entonces está rodeado de una cosa complejísima sonoramente y no puedes ver las causas de prácticamente nada. Eso es lo que yo denominaría como una situación acusmática natural. Es un ambiente, el bosque tropical es un ambiente naturalmente acusmático, es decir, un lugar donde se escuchan montones de cosas y no se ven las causas de prácticamente nada. Eso, por supuesto, también ha tenido un impacto muy importante en mi trabajo y, por supuesto, una influencia en esa perspectiva que os decía sobre el sonido. Entonces, os voy a poner un par de ejemplos muy breves de trabajo que he hecho en selvas en Centroamérica en Birmania y en Borneo. Si consigo compartir sonido de nuevo.
Bueno, y finalmente el último aspecto que os quería comentar por el tiempo que tenemos, tiene que ver con un poco una de las manifestaciones de mi forma de compartir ese trabajo en una situación de concierto o performance o parecida, ¿no? Entonces, mi trabajo comenzó sin tener, por supuesto, la posibilidad de presentar lo que yo hacía en ningún concierto. De hecho, yo durante muchos años jamás se me hubiera ocurrido la idea de que algún día, cuando empiece a trabajar, pues sería capaz de poder presentar mi trabajo en directo en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ya eso ya fue posible de alguna forma, a lo largo de los años me encontré con la situación habitual dentro de la música experimental, y que por supuesto procede de una tradición mucho más anterior y mucho más amplia, que es la cuestión del escenario, ¿no? De estar en un escenario y presentar el trabajo en el escenario. Puesto que mi trabajo se basa únicamente en sonido y además es lo que me interesa. Me interesa que el sonido sea una puerta de entrada a muchas otras cosas. Pues acabé con una configuración de disposición del público que fue cambiando con los años de forma más o menos improvisada al principio, que es como lo que tenéis en estos ejemplos de imágenes que veis, ¿no? Que cambia la situación normal de escenario, no hay escenario. Yo trabajo en el centro de esos espacios que veis ahí, con diferentes tipos de equipos que han ido cambiando con los años, pero que además son equipos también bastante normales, que son equipos de sonido, mesa de mezclas, cosas muy sencillas, ecualizadores, cosas así, que de hecho yo no tengo ese tipo de equipo, pero es relativamente común encontrarlo en salas de conciertos, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión para mí ha sido a lo largo de los años cómo generar una situación inmersiva, una situación, lo de inmersivo hoy en día es muy común, pero hace años eso había que explicar lo que era, ¿no? Entonces, bueno, mi versión de lo inmersivo tiene que ver con estar dentro del sonido, ¿no? Creo que es una especie de traducción de mi experiencia de escucha del mundo a una situación compartida con público dentro de las posibilidades que eso tiene y dentro de las limitaciones que eso tiene en una situación con público en diferentes salas, en diferentes espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues en fin, a lo largo de los años he tenido la oportunidad de presentar mi trabajo en todo el mundo, he hecho cientos de conciertos en muchos lugares muy diversos y, sin embargo, he podido adaptarme a digamos, siendo flexible con esas configuraciones. Yo, por ejemplo, no creo que haya un espacio ideal sonoro. Hay espacios acústicamente más interesantes, más fáciles, en fin, con características distintas, pero para mí no existe el espacio acústico ideal o el lugar ideal. Creo que lo interesante es trabajar en espacios muy diversos y adaptarse a las condiciones de cada uno de los lugares con materiales que se pueden encontrar más o menos en todos los sitios, incluyendo lugares con menos posibilidades técnicas, ¿no? He hecho conciertos en sitios inhóspitos desde el punto de vista tecnológico y al final pues lo conseguimos más o menos, ¿no? De una forma o de otra, pero utilizando materiales, digo, o configuraciones que son fáciles de encontrar más o menos en diferentes lugares. Entonces, esa configuración de hecho acabó siendo así, con diferentes versiones, precisamente por razones acústicas de la experiencia colectiva, ¿no? Entonces, teniendo la limitación de realizar ese tipo de conciertos, performance inmersivas para un número de personas, teniendo que utilizar todo ese espacio necesario, pues he intentado que la experiencia fuese lo más interesante para la mayoría del público. Yo no trabajo con una situación ideal de lo mejor es el centro, no, trabajo durante el concierto de una manera que cambia los focos de atención, digamos, y cambia los lugares que resultan más interesantes o menos interesantes. No trabajo con piezas sonoras que están establecidas a priori o que tienen independientemente del número de canales, ¿no? Yo trabajo con sistemas multicanal alrededor del público muy variables en el número de canales. Me adapto a lo que es posible, desde cuadrofónico o estéreo hasta he hecho conciertos o instalaciones sonoras con cientos de altavoces, ¿no? Entonces, a veces hay más posibilidades, a veces hay menos, pero una de las lecciones que se aprenden trabajando en espacios muy distintos es que siempre se puede hacer algo interesante en cada espacio y siempre se puede hacer algo interesante si no trabaja los espacios y trabaja el sonido en el espacio, que es lo que yo hago, y por eso la parte de directo es absolutamente crítica. O sea, yo no podría, si no estuviese manejando eso en directo, no podría simplemente reproducir nada. Yo trabajo con materiales múltiples capas sonoras que
mezclo en directo, que combino, que manipulo, que cambio en directo, pero todo eso se adapta a cada espacio en dimensiones, en acústica e incluso culturalmente, ¿no? Dependiendo de la situación que tienes en un lugar o en otro, puedes elegir un tipo de materiales u otros. Entonces, lo que yo hago, mi forma de trabajo es cuando tengo digamos, la llamada prueba de sonido, pues hago una especie de precomposición. Voy en el tiempo que tengo disponible en el espacio, pruebo cosas en ese espacio y elijo cosas que me parecen que son las que mejor van o que mejor funcionan en ese lugar y preparo un poco cómo me lo voy a, digamos, trabajar. Entonces, nunca llego a un sitio con una cosa preparada y la pongo y ya sé lo que voy a hacer. Entonces, en ese sentido, mi trabajo pues tiene una parte de improvisación, naturalmente, y es bastante específico del lugar, site specific, ¿no? En el sentido más literal de la escucha. Entonces, escucho los espacios con mucha intensidad y con mucha dedicación, y mi trabajo en directo pues es básicamente ser muy sensitivo, muy sensible al espacio y a lo que ocurre sonoramente. Entonces, también en ese sentido, mi trabajo en directo, basado en grabaciones ambientales, estén o no estén procesadas, o no estén, sean o no sean reconocibles, etcétera. Mi trabajo no pretende simular estar en un lugar, aunque en algunos casos uno se puede imaginar eso, en ciertos casos, ¿no? Pero no pretende ser una representación de la realidad. En lugar de eso, mi trabajo pretende, al igual que en la escucha, penetrar en la realidad sonora de una forma que tiene que ver con la existencia de esas cosas, que va muchísimo más allá, en mi opinión, de la simple representación o la simple simulación. De hecho, yo soy muy crítico respecto a la situación de simulación y de representación que vivimos hoy en día, también a consecuencia de la telecomunicación, de las redes sociales y de la comunicación en general, la telecomunicación, ¿no? Desde la televisión, pero eso está magnificado en los últimos años por las redes sociales individuales, ¿no? Pues vivimos hoy en día en una época también sin precedentes históricos de mega representación. Nunca ha habido tanta representación como existe hoy en día, ni tan inmediata, ni a una escala tan gigantesca. Jamás ha ocurrido eso en la historia de la humanidad. Entonces tenemos, desde luego, una auténtica sobredosis de representación y luego tenemos delusiones, ilusiones, fantasías de simulación, ¿no? Y yo creo que muchísimo más interesante que la simulación, la representación, es la penetración en la realidad, sobre todo, como decía antes, la que tenemos enfrente de nosotros. Esa penetración es muchísimo más difícil de lo que parece, muchísimo más interesante, muchísimo más reveladora que ningún tipo de simulación ni representación. Entonces, yo también digo que lo que necesitamos hoy en día, por ejemplo, si hablamos de realidad virtual, pues no es tanto realidad virtual, sino virtualidad real. Eso es lo que yo trato de hacer. Yo trato de crear una virtualidad con mucha presencia, una virtualidad contundente. Y eso no es una realidad virtual, sino lo contrario, porque somos conscientes que lo que trabajamos es virtual y entonces no intento representar nada, intento penetrar en la esencia del mundo de una forma completamente distinta, utilizando materiales que son equivalentes a materiales documentales. Como veis en estas imágenes, pues esas son configuraciones que, repito, a diferentes escalas, ¿no? Y también he trabajado mucho con instalaciones sonoras muy, muy diversas, dependiendo de lo que era disponible. Estos son ejemplos de altavoces de coche transformados en domos en el techo de una galería. Estos son ejemplos más grandes en espacios de performance que están establecidos como planetarios. Por ejemplo, en algunos planetarios existen sistemas de sonido a los que uno se puede enganchar y reproducir sonido, trabajarlo en directo dentro del planetario, ¿no? También he hecho en un par de ocasiones, trabajado en expos universales. En la última expo en Dubái, pues trabajé con un artista visual, Dariel Canogar, que creó una escultura para el pabellón de España. Estas son imágenes del pabellón de España. Y yo trabajé con un sistema de sonido surround muy grande, por las dimensiones del espacio, que trabajaba en ese espacio de una forma inmersiva también, invisible en cuanto a las fuentes. Estas imágenes son de un sistema de sonido con cientos de altavoces que se construyó también en un pabellón anterior. Estos son sistemas excepcionales y este también es un ejemplo de sistema excepcional que trabajé en un espacio que hay de performance y conciertos en Nueva York y en el que tuve la oportunidad única de trabajar con, en fin, como todos esos altavoces que veis ahí. Diseñé el sistema y la disposición del sistema y presenté una obra que se llama Hyper Rainforest, hiper bosque tropical, que se desarrollaba en esta sala de conciertos con un sistema de doble domo de altavoces, domo invisible, con esa configuración de altavoces que veis ahí. Pues desde sistemas tan grandes, cuando he tenido la ocasión,
que ha sido excepcional, hasta altavoces de bolsillo, como estos que veis aquí, altavoces muy pequeños como los que se llevan unos años diseñándose para conectar a los móviles o a los ordenadores. Era lo que había en estos objetos colgantes. Esto es una instalación para una sola persona en un bosque, dentro de un bosque, con altavoces con baterías, que ocurría de noche, de manera que la persona que estaba dentro de ese espacio pues no veía ninguna de estos montajes, solo podía escuchar el sonido en su interior. Pues he trabajado, como digo, con muchos de esos sistemas de altavoces. Y otra característica de mi trabajo en instalación ha sido la invisibilidad de los sistemas técnicos. Siempre he trabajado de forma que los altavoces no son visibles. Entonces, esto es un ejemplo de una sala en la que el sonido estaba en el techo, de una forma, los altavoces también con baterías escondidos, y lo único que había en la sala era sonido que se reflejaba. Trabajo mucho con las reflexiones del sonido de los espacios. Y, en fin, tengo muchos ejemplos posibles en los que no me voy a detener porque prefiero que tengamos tiempo. Estos son sistemas públicos de altavoces en diferentes ciudades, incluido el Metro de Madrid, por ejemplo, de una instalación utilizando el sistema de altavoces de una estación del Metro de Madrid. O sea que, como decía antes, adaptarse a diferentes sistemas y explorar las características de diferentes sistemas que ya están montados en diferentes lugares es tremendamente interesante cuando se tiene la oportunidad de poder hacer el trabajo. El último aspecto que ha sido crucial en mi trabajo en presentaciones públicas es el aspecto de condiciones de la escucha para el público. Y en ese sentido, pues he trabajado bastante en generar ambientes que motivan o que fomentan o que permiten escuchas prolongadas. Esto es un ejemplo que hice, una instalación, concierto que hice en Matadero hace años, en el que había, como veis, un sistema o una distribución de tumbonas increíblemente cómodas para escuchar, y había una combinación de altavoces no visibles en estas imágenes y auriculares para el público. Estas son diferentes versiones en diferentes espacios de esa situación de confort excepcional. Y incluso he trabajado también con conciertos subacuáticos, ¿no? Hay altavoces que se pueden poner debajo del agua y que generan una condición de inmersión literal muy distinta y con otros retos y con otras dificultades, y también muy interesante y no realmente un poco complicada de llevar a cabo, ¿no? Termino con el último elemento que introduje hace muchos años en mis conciertos, que es la venda para los ojos, y que, a pesar de las apariencias en estas imágenes tan dramáticas, algunas de ellas, pues es un elemento voluntario. Yo proveo, o los organizadores de los conciertos coordinamos para proveer vendas para el público de forma voluntaria y de forma explícitamente voluntaria. Entonces, esas vendas se proporcionan a los asistentes antes del concierto y yo siempre hago una introducción y comento las razones de la venda. La venda es un elemento muy sencillo, simple, barato, personal y muy utilizado con connotaciones muy diversas, desde las malas hasta las buenas, ¿no? Evidentemente, y siendo un elemento voluntario, como digo, pues es un elemento que pues creo que llevo unos 30 años utilizando y en muchos contextos culturales muy distintos, y el feedback, la respuesta, las conclusiones del uso de las vendas a esa escala para un público de forma voluntaria han sido predominantemente muy positivas, funciona muy bien. Y lo que recibo como feedback de opiniones del público, pues también funciona muy bien. Las imágenes nunca reflejan, evidentemente, lo que está ocurriendo por dentro. Es como ver una fotografía de un grupo de gente meditando colectivamente o algo así. Pero el efecto, pues, y las consecuencias de utilizar la venda no solo son que cuando no vemos escuchamos mejor, sino que además hay un elemento, para mí inesperado, a lo largo de los años lo descubrí, un elemento de juego o ritual colectivo, que siempre que se acepte voluntariamente, convierte la experiencia de escucha en una escucha magnificada, una escucha completamente distinta, no solo porque no se ve, sino porque se está haciendo colectivamente y voluntariamente, en paralelo con otras personas que sabes que están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ese elemento de dedicación, de aceptar ese juego colectivo o esa situación peculiar colectiva, es un elemento que también cambia la escucha de una forma dramática e influye de forma en mi opinión, muy positiva, y en la opinión de muchas otras personas, ¿no? Entonces, esta configuración peculiar con las vendas, con esa situación de distribución del público, es la que llevo bastantes años utilizando y haciendo conciertos por todo el mundo.
Entonces, esta es una de, quizá la más común de las versiones de mis presentaciones en directo y que tiene que ver, como digo, con ese deseo de estar introducido dentro de la materia sonora y no tanto, digamos, contemplar o representar o simular un mundo que creemos que conocemos bien, ¿no? Em, por el tiempo que, por la hora que veo que es, creo que lo dejo aquí para que tengamos tiempo para vuestras preguntas, comentarios o discusión en la forma en que queráis. Entonces, voy a, siguiendo las instrucciones, voy a daros paso. Si no me equivoco, creo que tenéis ahora ya la opción de poder conectar vuestros micrófonos y hacer preguntas. Entonces, bueno, pues cuando queráis, em, estaré encantado de responder vuestros comentarios o preguntas. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. La inmensa mayoría de la música que se escucha en directo, de todos los tipos de música que se escuchan en directo, tiene una parte denominada áptica, una parte de escucha a través de los materiales corporales, ¿no? Una parte que no es solo simplemente por nuestro sistema auditivo, sino por la vibración del cuerpo, diferentes partes de nuestro cuerpo, las diferentes densidades de los diferentes órganos y partes de nuestro cuerpo transmiten esas vibraciones ápticas, esa escucha áptica de formas distintas. Nosotros no escuchamos solo con los oídos, todo lo que escuchamos, lo escuchamos por una combinación de nuestro sistema auditivo, que no solo son los huesecillos, la oreja, etcétera, sino sobre todo el cerebro, más, esa digamos la parte más mecánico, neuromecánica, más la parte mecánica que está repartida por todo nuestro cuerpo, que también acaba en el cerebro, naturalmente. O sea que nuestra escucha de todo lo que escuchamos es plenamente áptica siempre. Puede ser más manifiesto ese aspecto y puede ser más intencional la parte, digamos, terapéutica o incluso estética a través de la vibración. Hay muchos artistas que trabajan, yo diría, más ápticamente que acústicamente, de forma intencional y de forma consciente, ¿no? Y de forma como parte de su estética y parte de su trabajo creativo. Y por supuesto, hay muchas tradiciones muy antiguas de escucha áptica en el sentido religioso, terapéutico, transformador, espiritual, etcétera. De hecho, yo creo que la inmensa mayoría de la música que nosotros llamamos tradicional, música muy diversa de muchos lugares del mundo, desde música, desde la percusión africana, la forma en que se viven esas experiencias, hasta evidentemente muchas de las músicas religiosas que conocemos muy que ahora son muy populares, ¿no? Muy conocidas, pues tienen ese componente que tú mencionas de influencia directa en el cuerpo, física y transformadora. Además, nosotros difícilmente separamos esas experiencias vibratorias, acústicas, de las experiencias emocionales, espirituales, cuando las tenemos conectadas en la mayoría de esas manifestaciones culturales, desde la música más ancestral hasta la música más de baile tecno electrónica actual. Encuentro que ambas situaciones, colectiva e individual, tienen su parte interesante, sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? La situación individual de instalación o situación de escucha o situación experiencial sonora individual es muy interesante, ¿no? Y la he trabajado bastante y es menos común que la colectiva. Entonces tiene sus ventajas porque generas una situación quizá más íntima en algunos aspectos, la puedes definir mejor porque solo es para una persona cada vez y solo tienes un punto de escucha, técnicamente es más fácil de montar en ese sentido, tiene esas ventajas y además emocionalmente y experiencialmente pone a la persona en una situación muy distinta. Entonces, que para algunas personas es más cómoda cuando tienes tu propia privacidad, digamos, en esa experiencia individual. A otras personas sacan una gran experiencia de la situación colectiva, porque sabes que es una vivencia colectiva y demás, ¿no? Entonces, en fin, todo tiene lo que creo que es importante es prestar atención a esas condiciones. O sea que si tú tienes una situación colectiva, una situación individual, un espacio más grande, más pequeño, con otras características, es importante prestar atención a eso a la hora de tomar decisiones, ¿no? Ser sensible a esas características. Entonces, cada una de ellas tiene sus propias ventajas e inconvenientes, ¿no?
Yo siempre digo que la filosofía que resulta más poderosa es la que surge de la experiencia, digamos, experiencia sea de pensamiento o de otro tipo, pero la que ocurre a posteriori, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no lo hagamos también en la otra dirección. O sea, yo también me inspiro y me he inspirado y me interesa mucho la filosofía, pero mi conclusión, digamos, en este sentido, o mi situación peculiar en este sentido, no ha surgido de leer perspectivas filosóficas, sino de la propia experiencia, ¿no? Una de las herramientas más importantes, yo he hecho muchos talleres en lugares, hice durante 7 años, cada año, hacía un taller en el Amazonas, en Brasil, para artistas sonoros, para gente o gente que tenía interés en sonido desde perspectivas muy distintas, ¿no? Después lo hice también en Sudáfrica, en otro lugar remoto de la sabana, durante también bastantes años. Entonces, he tenido la experiencia de varios cientos de personas, de artistas de todo el mundo, enfrentados a esa cuestión o con esa cuestión, ¿no? Entonces, una de las formas de trabajar esto que me parece muy fructífera es, uno de los elementos cruciales es no tener prisa con estas cosas. Entonces, no tener prisa es una cosa que hoy en día es difícil decirlo, ¿no? O sea, es contra natura. No tener prisa y tener paciencia, sobre todo en la naturaleza, te acaba dando muchas satisfacciones, ¿no? Escuchas prolongadas cambian la forma en la que escuchas y lo cambian de una forma sorprendente. Entonces, la forma en que estás escuchando, cuando llevas 2 horas escuchando en medio de la selva o donde sea, de una forma dedicada en la medida en que tú quieras y de la forma en que tú quieras, la forma en que escuchas al cabo de ese tiempo es radicalmente distinta en la forma, tu capacidad de escucha y la forma en que tú crees que estás entendiendo el mundo y tu relación con el mundo cambia con la dedicación en la escucha. Ese elemento es para mí clarísimo, ¿no? Entonces, nosotros hacíamos sesiones en esos talleres, por ejemplo, sesiones de varias horas de escucha, a veces por la noche, en medio de la oscuridad, ¿no? Y es una experiencia increíble porque al principio tratas de reconocer cosas, estás encontrando tu lugar en ese espacio donde estás y tu lugar no solo físico, sino emocional y creativo e intelectual en ese espacio. Y al igual que ocurre con la meditación, llega un momento en que tu mente no puede seguir pensando con el mismo tipo de análisis, el mismo tipo de relación con el mundo. Entonces, no solo es que dejes de analizar lo que son las cosas, sino que tu escucha cambia a un modo diferente de relación con la existencia. Entonces, a la ontología experiencial, es decir, a la existencia de las cosas enfrentados a ellas de la forma más interesante posible, se llega con bastante dedicación. Y todas las experiencias ontológicas requieren tiempo. Entonces, el tiempo en la práctica es clave. La segunda cosa que yo diría, como consejo muy genérico y muy obvio, realmente, es ser consciente de que todas esas extracciones de realidad, entre comillas, a las que estamos habituados, que yo he mencionado, fotografías, vídeos, grabaciones de sonido, es importante ser conscientes de que solo son representaciones si nosotros queremos que lo sean. Eso es muy importante, porque se suele pensar o se suele asumir desde el principio que lo son por definición, porque por naturaleza, cuando vemos una imagen que representa algo real que entendemos, no podemos evitar ver esa cosa representada. La representación es consustancial a nuestra experiencia de transmisión de extracciones de realidad. Consustancial, es natural a ella. Entonces, la cuestión no es ir contra natura, la cuestión es aceptando que existe eso, esa capa, esa forma, ese nivel de entender eso. Es importante ser consciente de que lo que hay ahí no es solo eso. Entonces, si entramos en esas otras capas de realidad que están contenidas, como esa máquina no piensa, no tenemos la ventaja de que cada vez que accedemos a esa memoria maquinal, la memoria maquinal también funciona de una forma distinta a la nuestra, tenemos la ventaja de que podemos enfrentarnos para mí las máquinas de percepción de realidad no cognitivas son colaboradores excepcionales, son posibles cooperadores excepcionales en nuestra relación con el mundo. Entonces, me interesa muy poco la parte de representación, que me parece obvia y me parece natural. Por eso nos estamos viendo las caras ahora, porque reconocemos caras en estas imágenes de vídeo, ¿no? Y esa parte la doy por asumida. Pero más allá de esa, tenemos otras muchas que están desde el principio y para cualquiera de las tecnologías.
Y un corolario de esto, una conclusión última, es que cuando se mira la historia cultural de la representación, la historia cultural de la humanidad en prácticamente todas las culturas, es la representación plana, directa y simple, no existe nunca. Existe siempre una parte intermedia simbólica, una parte religiosa, una parte de ánimo, de profundización, de penetración y de hacer algo mucho más que la simple representación. Entonces, no pensemos que estamos inventando en la actualidad, por la razón que sea tecnológica, por la situación tecnológica, que estamos inventando ese paso, ¿no? Ese paso, de hecho, ha sido más común que el de la simple representación. Entonces, mantengamos eso en mente cuando escuchamos grabaciones o cuando escuchamos el mundo. Bueno, una observación primera es que en las grabaciones que tenemos, sean analógicas o digitales, no hay sonido. El sonido solo existe, hay código. En el digital hay código, en el analógico el analógico dependiendo del formato analógico, hay diferentes formas de, digamos, codificar o grabar literalmente el sonido de diferentes maneras, pero en ninguno de esos formatos, de todos los que tenemos técnicos posibles, hay sonido. El sonido solo existe cuando se refisicaliza, cuando se decodifica de alguna forma, ¿no? Y vuelve a hacerse físico perceptible para nosotros, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque tengas lo que tengas como referencia original, nunca tiene sonido en ese sentido. O sea que todo lo que tienes grabado es tienes la posibilidad de refisicalizarlo, pero siempre tienes que refisicalizarlo de una forma o de otra, en un espacio o en otro. Entonces, esa necesidad consustancial a la propia tecnología de grabación de sonido o de generación, incluso de la generación sintética de sonido, pues lo que hace es que siempre tengas esa cuestión o ese reto que tú planteas, ¿no? La flexibilidad, evidentemente, es muy importante y muy interesante. O sea, yo flexibilidad la tengo en el sentido de aprender de los espacios. Entonces, yo lo que he aprendido con el tiempo es que los espacios me han enseñado cosas interesantes que no me esperaba, espacios y sistemas de sonido. Yo no tengo mi propio sistema de sonido que lo llevo en un camión y eso. Entonces, cada vez me encuentro con una cosa distinta, ¿no? O sea que son ambas cosas, espacio y sistema de sonido, ambas cosas siempre diferentes. Entonces ya depende de las intenciones de cada uno. Hay personas que están más abiertas a encontrarse cosas diferentes y a experimentar esas cosas. Hay otras personas que son más precisas en lo que quieren y tratan de reproducir más una idea que tienen de cómo les suena o cómo lo han hecho en estudio o cómo lo han experimentado anteriormente. Entonces depende un poco, es una cuestión bastante personal, ¿no? Luego hay una diferencia importante entre cuando puedes controlar en directo o cuando puedes programar algo que luego se reproduce varias veces, ¿no? Pero lo tienes que trabajar en directo. O sea, hay muchas instalaciones que puede que la hayas trabajado en directo, como si estuvieras haciendo un concierto en trozos o el equivalente, y una vez satisfecha con tu trabajo allí, entonces lo memorizas y se reproduce, ¿no? Pero has trabajado con el espacio, has trabajado con las peculiaridades y es algo que no tenías cuando llegaste al espacio. Y luego hay otra situación más abierta, que es en la que todo eso ocurre en directo y lo tienes que manejar en directo, ¿no? Y con una sola oportunidad o varias oportunidades, pero cada vez es esa oportunidad, ¿no? Entonces, eso, pues, técnicamente las herramientas son las herramientas más comunes, habituales. Yo sobre todo utilizo, no me gusta utilizar ordenador en directo porque no confío en los ordenadores después de muchas experiencias, pero vamos, eso es mi problema. Pero aparte de eso, por otra razón, yo necesito controladores manuales, entonces necesito control manual posible. Entonces hay muchas formas de hacer eso, ¿no? Y las tradicionales son más eficientes que las más recientes. Entonces todos los aparatos más tradicionales, mesas de mezclas analógicas, ecualizadores digitales, todos esos aparatos tienen controles digitales en el sentido de los dedos, ¿no? Tienen controles manuales bastante más eficientes, bastante más que responden mejor que los controladores más modernos, más portátiles. Entonces, en ese sentido, controladores más y formas para poder trabajar en directo, manualmente, con un sistema que tiene muchos, incluso aunque tengas pocos canales, pero tienes reflexiones de sonido, puedes tener un montón de cosas que están ocurriendo y quieres reaccionar en tiempo real, necesitas control manual, o por lo menos yo lo necesito, ¿no? Entonces, en ese sentido, el equivalente con una programación de ordenador no me resulta posible, ¿no? Pero creo que tu pregunta era más, digamos, personal, estética, y cada uno trabaja de una forma distinta.
O sea, normalmente las pruebas de sonido están bastante limitado en el tiempo, ¿no? Yo, Sí, cuando se puede, siempre presiono lo más que puedo para que me den horas, si es posible, lo cual es bastante excepcional. En situación de concierto típica no tienes horas, tienes a lo mejor una hora o yo qué sé, o media hora, y yo siempre pido pues varias horas si es posible, y por la mañana, o buscar una forma de hacer eso para poder, porque yo no hago solo una prueba de sonido, yo hago, como decía antes, algo así como una especie de precomposición o claro. eh, preselección de cosas, y eso requiere mucho más tiempo que simplemente probar si algo suena bien o no, ¿no? Entonces, o si funciona o no funciona. Entonces, en parte, hay una parte muy, muy decisiva de trabajo creativo in situ que tiene que ver con esa preparación y esa escucha, esa reacción al espacio, ser sensible a ese espacio. Entonces, eso requiere más tiempo del habitual. Y pues bueno, cuando lo consigo, pues es la forma en que trabajo, ¿no? Os pongo aquí en el chat un enlace directo a un ensayo que está en mi página web, que es el ensayo sobre esa cuestión de los sonidos como criaturas, o las criaturas sonoras, los sonidos como entidades ontológicas independientes, ¿no? Es ese que tenéis. Y os pongo también, como lo habéis mencionado, un enlace, voy a poner un enlace directo. Eso que tenéis ahí, ese segundo enlace, es un enlace a un trabajo, a un álbum que hice en colaboración con Paulina Oliveros, precisamente, y otros dos músicos norteamericanos. Bueno, dos músicos norteamericanos y un músico alemán en Nueva York, hace ya unos cuantos años. Eh, y, bueno, pues nada, un ejemplo de un trabajo. El texto que os he mandado, ese enlace, que es un PDF, es un ensayo corto, que se llama Criaturas Sónicas, tiene varias referencias bibliográficas. Y en esas referencias bibliográficas puedes encontrar el directo, las que yo considero, bueno, hay muchas posibles, pero las que están ahí las considero bastante una buena respuesta a lo que me preguntas, ¿no? Digamos, el personaje histórico más claramente conectado con eso es evidentemente Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer fue un compositor francés, compositor, filósofo, trató de hacer una fenomenología del sonido, es el creador de la llamada música concreta, que es una música, es muchas cosas y la mayoría de ellas malentendidas, ¿no? La música concreta es más un estilo, es más una estética que otra cosa, o ha acabado convertido en una estética, que fue desarrollada en colaboración primero por Pierre Schaeffer, también Pierre Henry y otros compositores franceses, y luego otros de otros países, ¿no? Entonces, pero la parte más interesante desde mi punto de vista de la contribución de Pierre Schaeffer, que hizo su trabajo inicial a partir después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de los años finales de los 40 hasta los años 60, mediados de los 60, cuando publicó su obra más conocida, que es el Tratado de los Objetos Sonoros, ¿no? O de los objetos musicales, y él generó esa idea de objeto sonoro. El objeto sonoro como entidad independiente, existencialmente hablando. Es una idea bastante compleja, es una idea bastante retadora, pero es muy interesante leer al respecto y considerar esa perspectiva, porque es el primer intento en la historia de la música, su intento de crear una fenomenología del sonido, ¿no? Que no existía anteriormente, o por lo menos el ejemplo más claro, más directo, más explícito de intentar hacer eso. Entonces, él comenzó, y precisamente, curiosamente, pero no sorprendentemente ya, él se puso con esta labor y con esas perspectivas precisamente porque él trabajaba con grabaciones de sonido, primero con discos, con discos en los que se podían hacer loops, el equivalente a vinilos, en los que se podían hacer loops, y después con cintas, ya a partir de los años 50 con cintas, ¿no? Entonces, su experiencia de trabajo con esos sonidos le llevó a desarrollar esas ideas. Después de hacer muchos experimentos, ¿no? Pues a darse cuenta de que esos sonidos se estaban comportando, tenían su vida propia en ese sentido, su existencia, su nivel existencial propio en ese sentido, ¿no? Y es él, Pierre Schaeffer, quien desarrolló de forma más elaborada, de forma más detallada, toda esa filosofía del objeto sonoro. El objeto sonoro es una definición suya, es un nombre suyo, ¿no? Y bueno, pues a mí, yo conocí el trabajo de Pierre Schaeffer, conceptual y musical, hizo mucha obra musical, cuando ya mucho tiempo trabajando. Entonces él ha sido una posinspiración o, digamos, una coincidencia, y después ha informado, digamos, el contexto de mi trabajo mucho más que una influencia, digamos, musical. Él
tiene poca influencia musical para mí, ¿no? Pero sí es una figura muy importante históricamente. Y, y, y yo creo que, bueno, pues sus obras directas, digamos, sus libros y sus obras directas son bastante, no son fáciles de digerir, pero hay un autor francés, un compositor y autor francés, Michel Chion, que también está en las referencias de ese artículo, que ha escrito, digamos, versiones más fácilmente entendibles y incluso mejor explicitadas que la versión de Pierre Schaeffer, del propio Pierre Schaeffer, de lo que es esa música concreta o esa idea de objeto sonoro, ¿no? Entonces, Michel Chion también es un autor interesante para comprender esa idea de objeto sonoro y hasta qué punto eso, qué significa eso, qué significa tener una música basada en eso o una idea de la música basada en eso. Pero básicamente la ruptura, entre comillas, histórica de Pierre Schaeffer fue enfrentarse a la notación musical. Pierre Schaeffer contrasta la notación musical, que es una forma simbólica de grabación, de registro del sonido a través de ciertos instrumentos, con ciertas formas de registrar lo que esos instrumentos tienen que hacer para reproducir la música, y eso hay un proceso de abstracción en esa simbología abstracta de la notación musical, y lo que Pierre Schaeffer trata de generar es una música que es concreta, no abstracta. Es una música que no tiene un paso de abstracción entre el sonido del instrumento y la grabación en la notación musical, que después requiere otra vez reinterpretarse. Él llama a su música, o a esa forma de hacer música concreta, porque concretiza los sonidos. No estamos hablando de sonido, de hecho, eso es otro aspecto del que comento en ese texto que os he mandado. Lo que la mayoría de la gente suele denominar como sonidos abstractos no lo son, es al revés. Cuando decimos el sonido de un teléfono, el sonido del teléfono sonando, por ejemplo, ¿no? Pues eso no es ningún sonido en concreto, es una categoría abstracta, una categoría genérica que define el sonido de un perro, el ladrido de un perro. Eso no es nada en la realidad, es una categoría abstracta, es un modelo genérico, y frente a eso tenemos sonidos concretos, específicos de cuál es ese perro o cómo es ese perro en concreto y cómo es en la grabación. Entonces, el mundo concreto es el mundo al que más difícilmente tenemos acceso. Nosotros vivimos en un mundo de abstracciones, básicamente. Nuestra forma habitual de vivir en la realidad es una forma es abstracta, no es concreta. La concreción es la parte más difícil de nuestra relación con la realidad. Requiere un esfuerzo inmenso, rarísimo, extrañísimo, de tener las cosas que tenemos delante y entenderlas o tocarlas o saber penetrarlas. Es una de las cosas más difíciles que tenemos, y a esa parte es la que creo más interesante del trabajo de Pierre Schaeffer, la que define la música concreta frente a la tradición de abstracción musical. Uno de los cambios para mí más, antes mencionaba que esa crítica a la transición analógico-digital, que insisto, es por supuesto una transición importante, sin duda, pero frente a eso, yo compararía o pondría sobre la mesa cambios de otra índole que han tenido lugar en los últimos años, que han producido cambian radicalmente a una situación nueva la posibilidad de grabar y la forma de grabar. En concreto, son los que tienen que ver con la autonomía de las máquinas grabadoras, ¿no? Autonomía perceptiva, autonomía temporal. Se ha incrementado en los últimos años el tiempo que se puede grabar sin parar, ¿no? Una grabación de una forma impresionante. O sea, hace años las grabaciones que se podían hacer eran muy cortas, era muy caro. Tener grabadores de campo, por ejemplo, pues eran muy caros, y las cintas eran muy caras, incluso las cintas digitales, ¿no? eran muy caras, o las memorias eran caras, y todo eso limitaba, hacía que las grabaciones que se hacían normalmente fueran más breves, etcétera, ¿no? Y además no se podía grabar continuamente mucho tiempo. También el coste de los aparatos ha disminuido drásticamente, con lo cual hoy en día se pueden tener aparatos que si los pierdes, pues no has perdido toda tu inversión de tu vida, ¿no? Entonces, que es la forma en que yo trabajo. Yo trabajo con varios aparatos portátiles, grabadores digitales de bolsillo, ¿no? Muy simples, pero tengo muchos, y entonces pues los distribuyo o los utilizo de diferentes maneras. Entonces te puedes permitir el lujo de perder alguno, y
eso cambia la autonomía de los aparatos de grabación. Entonces, eso cambia también la forma en que tú vas a escuchar lo que has grabado o qué esperas encontrar en una grabación. Y no grabas igual si dejas un aparato o si estás tú con el aparato, no grabas igual si tienes media hora que si tienes 100 horas de grabaciones, no escuchas igual las grabaciones, no te inspiras de la misma forma, no pretendes las mismas cosas cuando tienes esa cantidad de material. Entonces, la autonomía energética o del tiempo de baterías que puedes grabar y el de memoria que puedes grabar y de posibilidad de utilización del equipo pues, y de multiplicación de los equipos de grabación por persona, pues ha cambiado radicalmente. Entonces, hoy en día, en comparación a lo que era a las posibilidades de hace años, prácticamente cualquier persona puede acceder a comprarse un equipo de grabación de audio medio decente, suficiente desde un punto de vista creativo. Yo cuando oriento a gente o a talleres y demás y la gente pregunta los aparatos, pues incluso hasta en los sitios más humildes, digamos, o de más situación económica más difícil, la gente se sorprende muchísimo del coste. Yo hace poco, el último viaje que hice a Tailandia, hace unos meses, estuve en varios parques nacionales, estoy haciendo un proyecto en parques nacionales en Tailandia, en la selva, y los guías, los guardas de los parques nacionales tienen cámaras de fotografía. O sea, ahora, hoy en día, antes nosotros, los europeos, por ejemplo, íbamos a sus sitios y éramos los que hacíamos las fotos. Ahora son ellos los que hacen las fotos, nos hacen las fotos. Entonces, los aparatos que tenían y las cámaras que tenían eran muchísimo más sofisticados y más caros que los aparatos que tenía yo de grabación, ¿no? Lo cual me alegra mucho, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con todo esto es cualquiera que tenga interés en trabajar creativamente hoy en día lo puede hacer con un grado de autonomía y con unos costes ínfimos, ¿no? Y eso lo que ha hecho, pues, entre otras cosas, aumentar el número de personas que trabaja en ese ámbito creativo. Aumentar la diversidad de personas que trabajan, los ámbitos posibles, los lugares. Y eso ha cambiado muchas cosas también. Entonces, una de mis insistencias en esta situación novedosa, y ahora que hay tantas personas trabajando con grabación de sonido, comparado con lo que había antes, yo siempre insisto en que lo más importante es no reproducir los cánones. Es decir, tratemos de que esa diversidad que se manifiesta en la accesibilidad técnica tenga una respuesta, tenga un reflejo en una diversidad estética creativa. Entonces, soy muy crítico de que la gente intente reproducir la misma lógica, el mismo canon de cómo se hace una grabación, qué es una buena grabación, y esas cosas, no sé qué sentido tiene decir eso, ¿no? Y qué se puede hacer con una grabación. Entonces, hay muchos cánones muy fuertes, muy importantes, hay muchas reglas estructuradas, digamos, normas estético-creativas dentro del mundo de la grabación de campo. Entonces, yo trato de ser crítico, aunque solo sea porque haya diversidad en las aproximaciones, ¿no? Os dejo también, os voy a dejar un par de enlaces también a otros par de textos que tengo que tratan directamente de estas cuestiones que me estabais preguntando. Uno de ellos es sobre la desmaterialización de la música, entre comillas. Este enlace que os mando se llama Música desmaterializada, con, eh, con pregunta, como una pregunta. Y este otro que os voy a mandar ahora, todos ellos están disponibles en mi página web. Hay una sección de ensayos y ahí lo tenéis. Ese último es un ensayo de hace bastante tiempo que es sobre la cuestión del escenario. Se llama Against the Stage, en contra del escenario. Y finalmente, aunque no, creo que está esa información en lo que tenéis en la página web de la Casa Encendida para este curso, pero os dejo por si acaso aquí los enlaces también directos de tengo dos páginas de Bandcamp donde podéis escuchar una, digamos, más, bueno, las dos son personales, pero la primera que tiene mi nombre es la, digamos, donde estoy publicando, voy publicando cosas, álbumes, sobre todo una selección de álbumes de los últimos 40 años. Está en proceso eso, o sea que hay cosas que han salido, otras que todavía no están publicadas. Y la segunda de esas páginas de Bandcamp, ambas tienen todos los contenidos completos de escucha gratuita en streaming. La segunda es una página que se llama Two-Headed Snake, serpiente de dos cabezas,
que es una página dedicada a colaboraciones que he hecho en dúo con artistas de todo el mundo a lo largo de los años, también en proceso de selección y publicación, y de ahí procede ese ejemplo que os he puesto de colaboración con Paulino Oliveros y otros artistas. En mi página web también está, que está completamente obsoleta, no tengo tiempo de actualizarla, pero hay una sección de contacto donde está mi contacto de email, por si alguien quiere contactar en el futuro, dentro de las medidas de las posibilidades de tiempo y demás. Y bueno, yo creo que con esos enlaces de si todavía tenemos tiempo, si alguien quiere, bueno, el tiempo lo tenemos casi, estoy viendo ahora la hora, estamos casi al final y de hecho tengo un compromiso ahora, después. Entonces, bueno, pues quizá por concluir, gracias a todos los participantes, gracias por vuestras preguntas, por vuestro entusiasmo y por vuestra participación. Y bueno, pues espero que estas ideas que bueno, son diversas, hay otros artistas con ideas antagónicas, con ideas bastante enfrentadas, y bueno, pues cada uno tiene las suyas y tiene la propia experiencia, pero bueno, a mí me ha resultado y me resultan muy fructíferas, y la experiencia de esas formas peculiares de estar en el mundo y de trabajar con esa visión creativa, con esos materiales, me ha sido enormemente fructífera y se mantiene como un entorno de interés y de disfrute de la experiencia sónica increíble, ¿no? Entonces, bueno, yo os animo a que generéis vuestra propia, imagino que tenéis ya vuestro propio camino, digamos, ¿no? Pues que generéis vuestra propia perspectiva y vuestra propia estética, vuestra propia forma de entender eso para, digamos, expandir ese territorio de la música experimental o como se quiera llamar. Muy bien, pues creo que con eso concluyo esta presentación y repito de nuevo, gracias a todos por participar y suerte con vuestros proyectos.